Bueno, chicos, en esta última evaluación nos quedan solo dos temas, el de las plantas y el de los ecosistemas. Entonces, hoy, esta semana, vamos a empezar uno de esos dos temas, el penúltimo que nos queda, así que ánimo. Entonces, este tema es el reino de las plantas, ¿vale? Recordad que ya vimos algunas características generales y básicas de las plantas cuando estuvimos viendo los 5 reinos en el tema de clasificación de los seres vivos, ¿vale? No sé si era el tema 5 o 6, creo que era el 5. Entonces, en este tema nos vamos a centrar de forma exclusiva en conocer en profundidad a estas plantas, ¿vale? Entonces, para hacer un repaso de lo que ya vimos en su día, vamos a ver cuáles son esas características generales de todos los organismos que están dentro del reino de las plantas. Entonces, ¿cómo es el tipo de célula? El tipo de célula que poseen las plantas es eucariota vegetal. Eucariota, ¿por qué? Porque van a poseer un núcleo, lo vemos ahí en color morado, donde almacenan la información genética. Recordad que era como la caja fuerte de la célula, donde yo guardo lo más importante, mi ADN, ¿vale? Las células procariotas no tenían ese núcleo, como ocurría con las bacterias. Y además, dentro de las eucariotas, las células pueden ser animal o vegetal. Pues en este caso, obviamente, vamos a tener células eucariotas vegetales, ¿vale? Obviamente el nombre está puesto aposta para designar a las plantas y no tiene mucha duda. Pero, ¿por qué es una célula vegetal? Vamos a ver las tres principales diferencias o las tres características que determinan que esto es una célula vegetal, perdón. Entonces, la primera diferencia o lo primero que podemos observar es la vacuola. La vacuola, recordad que era un orgánulo de almacenamiento de agua y otras sustancias de reserva. Entonces, en el caso de las células vegetales, la vacuola es muy grande y está posicionada en el centro, ¿vale? Necesitan mucho ese agua y muchas esas sustancias de reserva, así que lo van a almacenar en una gran vacuola que además se pone ahí, en todo el medio, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el núcleo? Que queda un poquito desplazado hacia un lateral, ¿vale? En la célula animal, el núcleo era el que estaba en el centro y simplemente yo tengo pequeñas vacuolas y bastante repartidas por la célula, ¿vale? Que aquí se agrupa como todo en una grande. La segunda diferencia, además una de las principales y más importantes, es la presencia de cloroplastos. Las células vegetales van a tener este tipo de orgánulos, los cloroplastos, que son de color verde porque poseen una clorofila, ¿vale? ¿Y de qué se encargan estos cloroplastos? Se encargan de un proceso súper famoso y súper conocido, característico de plantas, la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, las células animales no van a tener esos cloroplastos porque no son capaces de hacer la fotosíntesis, mientras que las plantas sí que los tienen. Y la tercera y última principal diferencia es la pared celular. La pared celular es esa capa que rodea por fuera la membrana plasmática de la célula. Entonces, esta pared celular, que también la poseían las bacterias, lo que va a hacer en las plantas es proteger y dar rigidez a la célula, ¿vale? Por eso tiene una forma como más poligonal frente a la célula animal, que era más redondeada, porque obviamente no tiene ahí nada rígido que le esté dando esa forma, ¿vale? Entonces, repetimos, las plantas, ¿vale? Van a tener una célula eucariota vegetal, ¿sí? Tienen núcleo, tienen cloroplastos y tienen pared celular. Según el número de célula, todos los organismos que pertenecen al reino de las plantas van a ser pluricelulares, van a estar formados por varias células, a diferencia de otros organismos unicelulares, como eran las bacterias, las levaduras o las algas. Y por último, la nutrición va a ser autótrofa. Recordad que había dos tipos de nutrición, heterótrofa y autótrofa. Nosotros, los animales, somos heterótrofos. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de otros seres vivos. Yo no me puedo cocinar ni fabricar mis propios nutrientes. ¿Qué hago? Me zampo a otros seres vivos para obtener esos nutrientes. Me como las lentejas, me como una manzana, me como un filete de ternera, pero las plantas no. Las plantas no se van a llevar ninguna cucharada de lentejas a la boca, ¿vale? ¿Qué hacen las plantas? Las plantas, al ser autótrofas, fabrican su propio alimento, obtienen sus propios nutrientes. ¿Y cómo hacen eso? Pues a través de un proceso muy famoso, la fotosíntesis. En este tema veremos la fotosíntesis en detalle, cómo se lleva a cabo, qué hace falta, ¿vale?
Pero bueno, como os digo, todavía nos quedan un par de semanas para llegar a la fotosíntesis en profundidad. Entonces, de forma general, las plantas van a tener células eucariota vegetal, son organismos pluricelulares, al igual que los animales, que nosotros, y tienen nutrición autótrofa, fabrican su propio alimento, ¿vale? A través de la fotosíntesis. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es cómo se clasifican las plantas, ¿vale? Recordad que todo lo tenemos que clasificar, ¿vale? Para eso utilizo unas claves. Entonces, al igual que los animales se clasificaban en vertebrados e invertebrados, y luego dentro de los vertebrados tengo peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pues las plantas también se van a clasificar en grupos. La clasificación aquí es más breve, ¿vale? Aunque igual nos cuesta un poquito más verlo porque es mucho más fácil identificar a una serpiente y a un gorrión que identificar un tipo de árbol. Pero bueno, vamos a ver las características más básicas y vais a ver que se puede diferenciar fácilmente si las conocemos, ¿vale? Entonces, el reino de las plantas clasifica a las plantas en dos grandes grupos, plantas con flores y plantas sin flores. Yo fácilmente puedo identificar una flor como esta blanca que vemos aquí abajo, mientras que si miro en estas dos fotos de aquí no veo ninguna flor, ¿vale? Entonces, las plantas con flores reciben el nombre de espermatofitas. Ya sabéis que en biología y en las ciencias les encanta poner nombres raros. Entonces, las plantas con flores se llaman espermatofitas y las plantas sin flores se llaman criptógamas. Entonces, dentro de las plantas con flores vuelvo a tener una clasificación en dos grupos, ¿vale? Estos dos grupos son muy conocidos, ¿vale? Son las angiospermas y las gimnospermas. ¿Por qué se caracteriza cada uno? Las angiospermas poseen fruto, ¿vale? Van a desarrollar un fruto alrededor de la semilla para protegerla. Entonces van a tener la semilla protegida, cubierta por el fruto. Mientras que las gimnospermas no poseen un fruto, ¿vale? No van a desarrollar un fruto, tienen las semillas desnudas. Entonces, aquí tenéis dos ejemplos bastante claros, ¿vale? Sin fruto, un pino, porque los pinos, por ejemplo, forman la piña y dentro de la piña yo voy a tener los piñones. Esos piñones son mis semillas, pero no están cubiertos por nada, ¿vale? Están completamente desnudos. O también podéis pensar en la piña de un ciprés, esas pelotitas así pequeñitas de color oscuro y duras, obviamente. Eso es la piña del ciprés. Entonces, cuando eso se abre, se liberan las semillas, que las semillas son como súper finitas y súper pequeñitas, como si fueran trozos de papel, básicamente. Entonces, esas semillas, al igual que los piñones del pino, no están protegidos por nada, ¿vale? La semilla está desnuda, no desarrollan fruto, en el caso de las gimnospermas. Mientras que las angiospermas sí que van a desarrollar un fruto. Podéis pensar en una naranja, en un limón, en una manzana, en una ciruela, en un melocotón, en una cereza, en una papaya, en una piña como tal, o incluso en una almendra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahí sí que desarrollan un fruto. Obviamente ese fruto puede ser carnoso, como un melocotoncito, o puede ser un fruto seco, como ocurre con las almendras o los pistachos, pero van a tener ese fruto protegiendo la semilla, ¿vale? Entonces, a esas plantas se las conoce como angiospermas, ¿vale? Y esa es la principal diferencia. Las angiospermas tienen un fruto, ya sea un carnoso o seco, ¿vale? Pero tienen un fruto que protege la semilla. Mientras que las gimnospermas no desarrollan ningún fruto de protección y la semilla queda desnuda, ¿vale? Y luego el otro grupo, las plantas sin flores, que como he dicho reciben el nombre rarito de criptógamas, también se clasifican en dos grandes grupos, en musgos y helechos. Los musgos, los musgos y los helechos seguramente que los hayáis visto pues por el monte, ¿vale? Están en zonas húmedas. Entonces los musgos suelen crecer pegados a un sustrato, generalmente una roca, suelo, y tienen un color verdoso para poder hacer la fotosíntesis, obviamente. No voy a distinguir partes de hoja, tallo, raíz, sino que son mucho más sencillos, ¿vale? Y obviamente no van a tener flores. Y los musgos, además, si los habéis visto alguna vez, tienen un aspecto así almohadillado, ¿vale? Como si fueran blanditos, que los puedes aplastar un poquito.
Y el otro grupo son los helechos. Los helechos ya sí que es más fácil reconocerlos como una planta, ¿vale? Tienen así como unas hojas que realmente se les llama frondes, que son bastante grandes, crecen desde el suelo, tienen un tamaño bastante alto para ser hojas simplemente, y además tienen la hoja como muy dividida, muy lobulada. Entonces, para que veáis las fotos a mayor tamaño, dentro de las plantas sin flor, las criptógamas, aquí tengo una imagen de un musgo y aquí tengo una imagen de un helecho, ¿vale? Los musgos, como os decía, crecen sobre un sustrato, generalmente sobre pues, una roquita o el suelo. Y si os fijáis, sobresalen poquito, tienen poco tamaño, pero sí que tienen ese aspecto almohadillado, ¿vale? Parecen así como una almohadillita, un aspecto mullido. Mientras que los helechos tienen un tamaño mucho más grande y tienen, como os decía, los frondes, esas falsas hojas, muy divididas, porque además de tener esta primera división, la tiene súper dividida, súper lobulada. Como os comentaba, tanto los musgos como los helechos necesitan mucha humedad, entonces no me los voy a encontrar en un campo de secarral puro como si nada, no, van a estar más asociados a zonas de monte con bastante humedad, pues por ejemplo me los puedo encontrar en un hayedo, en un pinar, ¿sí? Pero no me los voy a encontrar tan fácilmente en un monte de encinas, ¿vale? No. Y por último, otro repasito de las plantas con flor, el nombre raro, espermatofitas, ¿vale? Y recordad que se dividían en dos. Aquí tenemos una imagen de un pino, así que es una gimnosperma, y aquí tenemos una imagen de una angiosperma. Entonces, otra diferencia, además del desarrollo o no de fruto, recordad que las gimnospermas como el pino no desarrollan ningún fruto, llevan la semilla desnuda, mientras que las angiospermas sí que van a desarrollar ese frutito para proteger a la semilla, ¿vale? Entonces, otra gran diferencia, que por eso os he puesto aquí estas imágenes, es la flor, ¿vale? Aunque no lo parezca, esta cosa naranja de aquí tan rara, tan feucha, es la flor de un pino, ¿vale? Entonces, las gimnospermas van a tener unas flores que no parecen flores, que son así muy feuchas, que ahí no identificas donde hay ni un pétalo, ¿vale? Van a tener unas flores feas, poco desarrolladas, poco llamativas, que es que eso no parece ni una flor, ¿vale? Mientras que las angiospermas, sí que van a tener unas flores bien desarrolladas en las que identificamos todas las partes y además van a ser bonitas y llamativas, ¿vale? Esto es otra gran diferencia entre gimnospermas y angiospermas, ¿vale? Y más adelante veremos el porqué de esta diferencia en la flor, ¿vale? Pero simplemente para que os vayáis haciendo una idea. Entonces, en las gimnospermas no tengo fruto y además tengo flores feuchas, que no parecen ni flores, vamos. Y en las angiospermas tengo fruto y tengo flores preciosas. Estas que te pones en el pelo o te regala un amiguito o le llevas a tu madre por el Día de la Madre, ¿vale? Entonces, con esto hemos terminado la sesión de hoy. La próxima semana vamos a ver las partes de las espermatofitas, ¿vale? Esas angiospermas y gimnospermas. ¿Qué ocurre? Los musgos y los helechos, como son más especiales, son así un poquito más raros, los vamos a dejar para el final, ¿vale? Realmente en estas semanas lo que vamos a ver son las partes que identifico de una planta, que podéis verlas en esa imagen y son bastante claras, y también vamos a ver las tres funciones vitales, la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Entonces, estos conceptos, estos contenidos que vamos a ver durante esta semana son generales para todo el reino de las plantas, ¿vale? Y al final del tema retomaremos estos 4 grupos de plantas, angiospermas, gimnospermas, musgos y helechos, para ver, 3 o 4 características de cada uno para poder reconocerlos bien. Pero primero vamos a conocer en general a las plantas, ¿vale? Luego ya nos centraremos en esos 4 grupitos que ya os digo, son de poca cosa, ¿vale? Bueno, pues nada, la semana que viene continuamos con esto, con las partes de las plantas. Realizad la ficha final del tema de vertebrados, no os olvidéis. Si tenéis cualquier duda, me lo comentáis, tanto por el aula virtual como por mi correo, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos pronto. Bueno, más que vernos, estamos en contacto y me oís pronto. Venga, chicos, ánimo.